7 de la mañana, 41 minutos. Comienza Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Hola Sandra, buenos días. Con este frío del macho en Bogotá y obviamente con estas lluvias, pues obviamente aquí uno definitivamente tendría razones de peso para no salir de la casa, Sandra, pero también hay elementos que dentro de un contexto emocional sin duda nos condicionan a quedarnos, y a veces esa necesidad o esa gana o esa tendencia a no salir pues obviamente se convierte dentro de un marco, si se quiere, emocional en un problema. Resulta que se ha incrementado en estas épocas de pandemia, cuando se abre, pues, digamos, el país, cuando la gente ha pasado un confinamiento prolongado, que se experimenta desde el plano personal una serie de síntomas, se experimentan una serie de síntomas, de angustias, de ansiedades, que hacen que la gente como que no quiera salir, como que vea un temor así exagerado en la calle, y dentro de ese marco eso ya ha sido categorizado pues simbólicamente como un síndrome, ya miraremos qué es eso, y muy eufemísticamente llamado de la cabaña, así como si fuera, digamos, estuviéramos en las montañas rocosas, o estuviéramos, no, eso puede ser el síndrome del apartamento, el síndrome del inquilinato, o el síndrome de la pieza, para llamarlo criollamente. Pero se ha llamado el síndrome de la cabaña a esa sensación. Para hablar de este tema nos habla el doctor Rodrigo Córdoba, nuestro psiquiatra de cabecera, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y sin duda pues una de las autoridades, por lo menos en estos temas mentales, bastante relevante. Doctor Córdoba, buenos días. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días en esta mañana fría bogotana. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Ahora que lo veía intentando hacer un parangón, sí, pues desde la cueva hasta el gran palacete. Es como las cuatro paredes en que las personas se sienten seguras. Y ha sido un proceso de transición, es decir, si nosotros lo buscamos en los libros clásicos de la psiquiatría, no lo encontramos. Pero si lo vemos al interior de cada uno de nosotros, seguramente todas estas manifestaciones las tenemos presentes. Es decir, es esta situación en donde las personas se sienten seguras, se sienten protegidas, que a toda una transición. Al principio tuvo muchas dificultades de adaptarse, de estar guardado, confinado, aislado socialmente, pero que en la medida, con el paso de los días, por las noticias, por el crecimiento de la pandemia, empezó a generar una seguridad importante. Y hoy en día, no solo con relación a la pandemia, sino a todos los eventos sociales, da una sensación de seguridad, y el salir de como abrir los ojos desde la cueva, genera unas sensaciones muy importantes, porque todos en estos días, todos sin excepción, y lo digo en primera persona, hemos tenido sensación de preocupación excesiva, pensar que hemos tenido muchos síntomas que pueden ser enfermedades de todo tipo, empezando por las más comunes de estos días, como es el COVID. Entonces, el paso hacia adelante se vuelve muy complejo, porque hace una descarga de esos síntomas ansiosos de mayor proporción. La preocupación excesiva, la ansiedad expresada en el cuerpo, el temor de que algo va a suceder, y esto se ha categorizado por una denominación como síndrome de la cabaña. Cuando hablamos de patología, pues usted lo dice, esto no está estructurado dentro de una categorización específica. Usted padece el síndrome de la cabaña, sino que son una serie de síntomas que se aglomeran en torno al temor, a ese atortole que experimentamos al salir de la casa, cuando potencialmente nos han advertido que afuera hay un riesgo. ¿Hasta dónde, digamos, el temor es real, y hasta dónde yo tengo que mirar que estoy padeciendo el tal síndrome en razón? Digo el tal síndrome porque, pues, como usted lo dice, no está categorizado, pero ya empieza a tomar forma. Digamos, ¿hasta dónde puedo tener, digamos, temor
digamos, normal, y en donde empiezo yo a preocuparme de que en realidad lo que estoy padeciendo es, digamos, esta sintomatología, doctor Córdoba. Es un magnífico comentario y es una magnífica pregunta, porque esto tiene un límite de alguna manera, es decir, el temor o la preocupación es apenas natural, es decir, afuera existe y es real una situación de riesgo, entonces esto me trae a tomar una serie de precauciones. Entonces lo primero es que sin duda es importante salir si es absolutamente necesario. Quizás todavía nos falta un trecho para ir a dar vueltas por los locales comerciales, por ejemplo, y pasar la tarde así. Es todavía necesario mantener la cautela para salir en la medida que sea absolutamente necesario, una situación de esparcimiento. Entonces lo primero es planear juiciosamente nuestra salida, con las precauciones absolutamente necesarias. Todo el mundo dirá, se vuelve aburrido, pero el uso del tapabocas, los 2 metros, el lavado de manos y las medidas de cuidado al regreso a casa. Pero, sin lugar a dudas, el mundo está afuera, nuestra vida laboral, nuestros afectos que no hemos visto están afuera, entonces hay que empezar a salir con todos estos cuidados. Obviamente no es abrir y salir como una desventaja, como quien anuncian un incendio en una sala de cine, sino hay que salir de manera gradual, hay que aprender, lo decíamos anteriormente, doctor Fernández, a pasar el río despacio, es decir, vamos de paso a paso, vamos saltando de piedra en piedra y seguramente en la medida que pasen los días nos va a dar confianza, nos va a dar seguridad y en la medida que tengamos más confianza, más seguridad, implementemos o hagamos nuestros los patrones de seguridad, seguramente nos sentiremos más seguros y volveremos cada día de una manera más completa a retomar nuestras actividades cotidianas. Usted decía en un artículo que les recomendamos a todos en el diario El Tiempo de hoy que los humanos somos esencialmente de hábitos y al principio pues obviamente nos costó trabajo, bien lo decía usted, acondicionarnos o condicionarnos mejor al encierro. Entonces la gente, no, estoy encerrado, no sé qué, y ahora le dicen salga y dice, no, pero ¿cómo me van a mandar si es que yo quiero seguir trabajando virtual? Yo no, la gente le da una tortola el macho, ir al banco y demás, y experimenta esa sensación de salir y rápidamente regresar. Hay vueltas que no se hacen, hay consultas médicas que no se cumplen, hay citas que se aplazan, sencillamente porque la gente dice, no, yo mejor me quedo aquí. Y usted hablaba, por ejemplo, de unos síntomas que vale la pena relevar, que era, por ejemplo, si eso ya me empieza a preocupar. Porque hay gente que se abandona, por ejemplo, en la tal cabaña, la gente ya no se baña, la gente no pone horarios, la gente hace siestas prolongadas, la gente pues termina como convirtiendo eso en una especie de refugio, así que no, mejor yo miro por la ventana y mejor que no me vean, así en bata. ¿Cuándo tengo que alarmarme y cuándo lo tengo que llamar a usted, doctor Córdoba? Eso es lo que estamos viendo que nos empieza a generar preocupación. Es una muy buena observación. Es que todo el mundo, la cabaña de alguna manera ha perdido los patrones, ha perdido los hábitos de funcionamiento. Entonces, antes quien tenía una rutina, un horario, lo ha empezado a perder. Los horarios de sueño están descuadrados. La sensación de angustia se expresa por diferentes maneras, o porque aumenta la comida, entonces ha aumentado peso, porque abandonó el ejercicio. Aún algunos han tenido situaciones de abuso de alcohol. Entonces, necesariamente hay que empezar a retomar. De alguna manera esto termina siendo como un partidor. Hay algunas actividades cotidianas que hay que empezarlas a retomar. Y en ese sentido, mantener los hábitos, es decir, tener un horario, patrón horario de tener actividades. El hecho de tener trabajo en casa no quiere decir que no se tiene que tener unos horarios donde se tienen que tener todavía esos necesarios espacios donde trabajamos en un tiempo,
nos divertimos en un tiempo, descansamos en un tiempo, hacer pausas activas y obviamente lo que decíamos, empezar a dar el paso hacia afuera para quien sea necesario. Pero quien se pueda o tenga la posibilidad de hacer teletrabajo, pues tiene que tener esas pautas horarias claramente definidas. Y quien tenga que empezar a salir, pues tomar las medidas, ir despacio y seguramente también podrá volver a retomar su vida de manera tranquila y habitual. Luisa Gutiérrez nos pregunta que ella conoce personas que empiezan a dificultar la salida y empiezan a decir, no, es que en la radio dijeron, no, es que en los noticieros dijeron, y entonces como que se agarran de lo externo para tratar de fortalecer eso. Y lo decían ustedes en el artículo, que eso recicla esencialmente elementos racionales y dicen, no, pues es que mire cuántos muertos por COVID hay, no, es que mire cuántos infectados hay, no, mire, es que yo resulta que la hermana de fulanito, mire que es que sutanito se murió. Y entonces como que esos elementos los racionaliza y ya después ni siquiera, dice Luisa, ni siquiera levantan los pies para pasar la escoba porque están ahí sentados. ¿Eso es el síndrome de la cabaña? Eso puede hacer parte del síndrome de la cabaña. Es decir, las personas terminan trayendo un cambio tan brusco del funcionamiento que toda su función cognitiva termina casi, porque su función física no se desarrolla. Y esto por la sensación de temor hacia afuera y de refugio. Es como el que está metido en una cueva, tiene mucho temor a abrir los ojos y los tiene que abrir gradualmente para que la luz no lo atropelle. Pero si esto, que aprovechamos para terminar la pregunta anterior, si esto se hace así, persistente, duradero, disfuncional, es decir, quien ya no habla con nadie, quien definitivamente no quiere tener relación con nadie, que está perdiendo, teniendo dificultades en su funcionamiento de trabajo, en su vida de pareja, sin duda hay que buscar ayuda. Perfecto, doctor Córdoba, pero hay elementos desde el plano externo que sin duda lo condicionan a uno. Yo, por ejemplo, ahorita, si a mí me dicen, bueno, yo tengo que salir, pero resulta que veo la ventana y está eso nublado y esencialmente uno ve y luego vienen los trancones porque pues obviamente ya empezó la actividad y etcétera. ¿No es mejor estar como en el refugio de la casa? ¿No es mejor estar uno arrunchado? ¿Eso qué enfermedad es? No, sin duda, eso es mucho mejor, estar arrunchado y estar protegido y estar abrigado, pero es que todos somos eso, somos seres gregarios, somos seres sociales y esa posibilidad es necesaria, pero hay que dar ese paso, hay que trascender porque hace parte también de nuestra visión de persona, de nuestra visión integral, que nuestras actividades laborales, el mundo social y la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos. Perfecto, doctor. Entonces, cuando eso se empieza a comprometer la existencia, cuando ya le altera a uno la cotidianidad, definitivamente hay que consultar. Entonces, vístase. Usted decía, vístanse, traten más o menos así, estén encerrados, de poner unas rutinas, de bañarse, de tratar justamente de poner tiempos para descanso y demás. No, y aquí nos dice Ángela dice que no, que ella dirige los programas en pijama. No, señores, hay que vestirse y naturalmente dentro de ese marco yo creo que es importante hacerlo. Yo pues obviamente ya me empecé a poner zapatos en la casa porque me casqué, pero bueno, pero entonces, 3 cosas que nos digan, doctor Córdoba, para consultar. Definitivamente el temor constante, el dejar de hacer las cosas que tienen que hacer por el temor a salir. 2, el cambio notable dentro de los patrones de funcionamiento, es decir, problemas con el sueño, problemas con la alimentación. Y 3, de esa sensación constante de ansiedad, de desesperanza, de que algo grave va a suceder y que es catastrófico, y es mi pensamiento durante la mayor parte del día, durante varios días consecutivos. Es importante buscar ayuda. Perfecto. Doctor Córdoba, una pregunta rápidamente. ¿Sí o no? ¿Los psiquiatras buscan psiquiatras cuando necesitan ayuda? Los psiquiatras tenemos que buscar psiquiatras y además creo que todos, sin excepción, seguramente algunos colegas dirán, como exagera Rodrigo, hemos tenido el síndrome de la cabaña en mayor o menor severidad. Claro, lo que pasa es que como todos actuamos en cabeza propia. Yo, por ejemplo, si tengo un dolor, yo me tomo alguito. ¿Usted cuando tiene un dolor, qué se autoexamina?
¿Cuando tiene una molestia? Generalmente buscamos ayuda, nos evaluamos, nos revisamos. Así como uno se revisa los dolores, a veces hay que revisar, hacerse como un autochequeo emocional, que también es importante. Y si se hace mucho más persistente, duradero y, como digo yo, disfuncional, pues hay que buscar un colega que nos ayude. Como siempre, doctor Córdoba, las alteraciones emocionales definitivamente no son un estigma. Cuando uno necesita el soporte desde el punto de vista profesional hay que buscarlo. Sencillamente eso no tiene ningún problema. Las enfermedades del cuerpo son similares a las enfermedades de la cabeza, de la mente, del pensamiento, de las emociones. Tenga usted buen día, doctor Córdoba, y sin duda muchas gracias por estar con nosotros, por sus luces. Mucho verlos y un saludo a todos. Gracias, doctor Córdoba. El Consejo de Estado le dio la posibilidad al gobierno de que compre vacunas, es decir, de que invierta en procesos experimentales, digamos, dentro del marco de la vacuna, esto al tenor de la emergencia. ¿En razón de qué? De que la ley estatutaria decía que con dineros públicos no se podía hablar de investigaciones. Eso es muy bueno. Pero ojalá esta plática que vamos a invertir, que no es mucha porque no tenemos a través del FOME, se utilice bien. Nosotros confiamos en ese comité que han creado justamente para orientar esto. Pero también empecemos que las industrias farmacéuticas nos ayuden. Que si vamos a trabajar y que si Colombia fue, digamos, escogido para participar, digamos, en estos ensayos también como uno de los pocos países en América Latina, pues que eso sirva de alguito, que nosotros vamos a aportar los voluntarios, hablo del país, pero que nos hagan rebajitas y que naturalmente nos pongan en la fila que es. Esto es dando y recibiendo. Y entonces, pues, buena cosa la del Consejo de Estado, porque orienta que no son los dineros de la salud, es decir, la de la UPC, sino a través del FOME que se pueden invertir, bien por eso, pero también obviamente que nosotros frente a esas inversiones que pues país pobre somos, sencillamente tengamos alguna gabelita que nos deje en una buena condición. No todo es para las industrias farmacéuticas, no. También necesitamos, obviamente, que nos quede alguito para nuestra industria nacional y esencialmente para que nos vayamos preparando para la próxima pandemia. ¿De cuándo acá pensamos que solamente es para esto y no tenemos que dejar capacidad instalada para lo demás? ¿De cuándo acá?